Bueno, como saben, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre las alternativas legales para emprendedores y plataformas digitales. Tenemos a, perdón, un ratito. Me parece que me sale que mi conexión es inestable. ¿Me pueden verificar que me están escuchando bien? Ah, ok. Ok. Bueno, tenemos a Juan Esteban Dusdeves. Él es presidente de DC Consulting. Y vamos a hablar sobre este tema muy importante. Y tenemos a otros tres speakers que también Juan Esteban ya les va a presentar más a profundidad para hablar sobre este tema. Pero antes les quería comentar qué es impacto. Bueno, como ustedes ven, tenemos tres líneas de negocio muy importantes. Tenemos uno que es los espacios de coworking, que son espacios de trabajo colaborativos para emprendedores, freelancers o cualquier persona que desea tener un espacio para trabajar. También tenemos oficinas. Tenemos 4 sedes principales que ahora ya están abiertas en Impacto La Carolina, Cumbayá, La Floresta, que son nuestras sedes en Quito, y tenemos Impacto Cuenca, que es en la ciudad de Cuenca. De ahí tenemos Impacto Labs, que a nosotros nos gusta llamarla la Universidad de Emprendimientos, porque dentro de este programa nosotros aceleramos emprendimientos para construir empresas escalables con un impacto social y ambiental. Entonces, este programa nosotros lo lanzamos 2 veces al año y las empresas que son seleccionadas para participar en este programa van a recibir mentorías y talleres por Google Launch for Entrepreneurs, es decir, por Google Experts y también el equipo de impacto para acelerar su empresa y lograr sus metas mucho más rápido y eficientemente. De ahí tenemos Impacto Consulting, que es nuestra área en donde trabajamos con organizaciones, empresas, corporaciones en procesos de innovación que generen un impacto de igual manera social y ambiental positivo. Entonces nos unimos con empresas como DHL, Diners, entre otras, para generar proyectos de intraemprendimiento, es decir, emprendimiento dentro de sus empresas con sus colaboradores o hacia su comunidad, hacia afuera. Y bueno, esas son las 3 áreas más importantes, pero como pueden ver hay una cuarta bolita que es Impacto Comunidad Virtual. Y bueno, Impacto Comunidad Virtual nació a partir de la pandemia. Nosotros, obviamente cuando cerraron todos nuestros espacios, dijimos, ok, ¿qué vamos a hacer ahora para estar ahí para nuestra comunidad de emprendedores y seguir apoyando? Que ese es nuestro propósito principal. Entonces creamos Impacto Comunidad Virtual. Y desde que lo comenzamos a hacer, hemos tenido más de 14,000 participantes desde que comenzamos, que es un número grandísimo. Y vamos a cerrar con si no estoy mal, 115 webinars al finalizar este Impacto Comunidad Virtual. Como pueden ver, esta es la última semana de Impacto Comunidad Virtual, pero eso no significa que vamos a cerrar. Es decir, que vamos a estar de vuelta pronto. Nosotros queremos tener un tiempo para organizarnos nuevamente para llenarles de contenido que les pueda servir para un futuro, ahora que ya nos estamos reactivando. Entonces, les sugiero que disfruten esta última semana de webinars diarios. Y bueno, lo más importante que quería contarles es que Impacto Coworking está de vuelta. Como pueden ustedes ver, un coworking es un espacio para generar conexiones, para tener una comunidad. Entonces, ¿cómo hacemos eso con distanciamiento social? Pues como pueden ver en las fotos, arreglamos nuestras sedes para que eso suceda. Como pueden ver, todos cumplen con el protocolo de distanciamiento social. Existen lineamientos en el piso para que tú puedas asegurarte de que lo estás cumpliendo. Existen vinilos que protegen tu área de trabajo y también áreas de desinfección. Entonces, si quieres conocer más sobre Impacto Coworking y cómo puedes volver a estos espacios con todas las medidas de seguridad, yo les voy a pasar un link en el chat en donde van a poder investigar más sobre esto y una persona de Impacto Coworking va a ponerse en contacto con ustedes sobre las distintas membresías que nosotros tenemos para emprendedores o también para quien necesite una oficina. Bueno, ya para no quitarles más del tiempo y empezar con esta charla de hoy, me vuelvo a presentar para los que llegaron hace un poquito. Mi nombre es Pamela Rueda, voy a ser la host de este evento, entonces cualquier pregunta me lo pueden hacer a través del chat. Esta sesión está siendo grabada para que ustedes lo puedan disfrutar nuevamente. Por favor, les pedimos que apaguen sus micrófonos y las preguntas van a ser solamente por escritos y respondidas al final. Entonces, mientras los speakers realizan sus presentaciones, les recomendamos que dejen en el chat sus preguntas y nosotros las responderemos al final. Y bueno, con eso voy a dejar de compartir mi pantalla. Muchísimas gracias por estar aquí a todos ustedes. Y bueno, Juan Esteban, te doy a ti la palabra para que podamos comenzar con esta presentación. Muchas gracias, Pamela. No sé si ahí todos pueden ver mi pantalla. Sí, perfecto.
Bueno, como Pamela ya les mencionó, mi nombre es Juan Esteban Dusdeves, soy el presidente de Dusdeves Costa Consulting Group. Somos una consultora con propósito para organizaciones, para negocios de abundancia, especializados sobre todo en startups y en MIPYMES. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer es descentralizar, democratizar la consultoría y el acceso a modelos, metodologías y herramientas que los emprendedores necesitan para ser escalables en el mercado y sostenibles en el tiempo. Hoy día tenemos un webinar de primera, nos hemos aliado con Impacto y también con Exija GPA, es uno de los estudios jurídicos de más renombre del medio. Ahorita acaban de iniciar una alianza con uno de los estudios jurídicos más importantes de Hispanoamérica. Entonces, en poquito también les voy a ceder la palabra a los tres especialistas que van a dar arranque a la materia como tal de alternativas legales para emprendedores y plataformas digitales. Puntualmente en estos 5 minutos yo solo quiero introducirles a este tema y por qué es importante. Hay que partir de la palabra emprendimiento. Emprender es una vocación, es una habilidad, un estilo de vida que nos lleva a buscar soluciones a problemas que actualmente no están siendo solventados. Muchas veces por necesidad, pero muchas otras por oportunidad. Por lo general, cuando se lo hace por oportunidad, empezamos a encontrar recursos muy valiosos y soluciones que impactan las diferentes comunidades y a la sociedad en sí. Y de ahí nace otro término muy interesante que es innovación. La innovación es la actitud que uno tiene, las metodologías, los modelos y la forma en la que uno hace las cosas de manera diferente. La innovación da paso a soluciones de impacto radical y esto es bastante interesante porque ahí nace la innovación con propósito. Para que todo esto ocurra, hay una tercera parte de la ecuación que es indispensable y es la transformación digital. La cuarta revolución industrial vino con una serie de componentes digitales que nos ayudan a que este emprender a través de soluciones de innovación nos permita a nosotros transformar las realidades de manera rápida, ligera y nos permita también hacerlo de manera exponencial. Entonces, lo que vamos a tener el día de hoy es muy interesante porque vamos a conjugar una de las industrias, como podríamos llamarlas, más nuevas que existe, que es el emprendimiento y también los temas de innovación, con una de las industrias más tradicionales y más antiguas de la historia de la humanidad, que es el derecho y son los temas legales. Entonces, les quiero poner en contexto para que ustedes puedan sacar el mayor jugo y el mayor provecho a nuestros speakers. Y bueno, sin más, para no robarnos más tiempo, le voy a ceder la palabra a Felipe González. Él es socio y abogado de Exija GPA, junto con Jaime Alfonso Dusdeves y Alberto Vivanco, quienes nos van a deleitar realmente con tres temas que giran en torno a cuáles son las alternativas que tenemos como emprendedores en el mundo legal ahorita y también cómo funciona esta conjugación del emprendimiento, la innovación y sobre todo la transformación digital con el sector legal y las necesidades legales que los emprendimientos pueden tener. Te cedo la palabra, Felipe. Muchas gracias nuevamente a Impacto, a Exija GPA y bueno, a todos ustedes por acompañarnos en esta tarde. Gracias, Juan Esteban. Comparto mi pantalla. No sé si ahí le ven. Ahí está. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto. Sí. Muchas gracias y buenas tardes. Originalmente iba a hablar sobre la innovación legal y la transformación digital en la industria. Sin embargo, por el público presente y un poco para poner más énfasis en el tema de emprendimiento, voy a hablar sobre el checklist legal y las herramientas digitales para cumplir esos objetivos. El primer punto es, cuando están planteando esa idea a los emprendedores, hay que tomar en cuenta si esa idea que van a ir a desarrollar es legal, y si es legal hay que un poco ver cuál es, o trazar ese camino regulatorio en el sentido de qué requisitos o permisos necesito para poder operar. El segundo es ver si es ilegal, y no necesariamente si es ilegal es botar la toalla. Ojo, ahí tenemos un ejemplo claro, lo que pasó hace una semana, que despenalizaron el tema del cultivo del cáñamo y el cannabis.
que es un poco algo que ya se venía viendo en la región y que tarde o temprano iba a pasar en el Ecuador. Y el otro, que aplica más a emprendimientos tecnológicos disruptivos, es lo alegal, ¿no? Lo que está por fuera, lo que no está regulado. Y si es que ese es el caso, entonces tener como objetivo o dentro de tus hitos como emprendedor, llegar a incidir de alguna manera en el legislador para que se logre plasmar eso en la legislación, para que puedas operar sin ningún inconveniente. Acuérdense que claro que el legislador no siempre está a la vanguardia de temas tecnológicos. Esto se ha visto en muchas industrias, en muchos startups en otros países, ¿no? Y han logrado, o sea, sí las startups sí logran incidir en la legislación para que se adapte a ellos. El emprender en Ecuador ha cambiado, definitivamente ahora tenemos la ley de emprendimiento que un poco, si es que calificas como emprendedor, que creo que es hasta 5 años, entras en una especie de fast track para todos esa regulación que antes era un poco engorrosa para todos los emprendedores, ahora se vuelve más rápido, ¿no? Ahora es más rápido cualquier implementación. Y también la ley humanitaria que salió la semana pasada, a raíz del COVID, recoge o la previsión de que todas las entidades públicas te otorguen un permiso de operación provisional por 180 días para lograr operar como emprendedor desde el día cero. O sea, desde el día que lanzas tu Minimal Viable Product, puedes empezar a operar sin necesidad de antes tener que llegar a cumplir esos requisitos para sacar estos permisos. Y tienes 180 días para sacar esos permisos. Y el otro punto es el registro de la marca. El registro de la marca es importante hacerlo dentro de las primeras semanas de operación, después del lanzamiento de tu Minimal Viable Product o incluso antes, porque claro, tengo muchos casos que deciden registrar la marca 6 meses después porque no había sido un valor que lo habían considerado dentro de sus costos fijos de operación para el inicio de sus actividades y ya estaba registrada esa marca o un nombre parecido. Hay herramientas que tienen, herramientas de automatización de documentos, en el sentido que si es que están hablando con posibles socios, puedan encontrar en estas herramientas un acuerdo de intención para suscribir con estos socios, un acuerdo de confidencialidad en el caso que estén en mentorías y no quieren que nadie sepa o que nadie divulgue sus ideas. Y en el tema del registro de marcas, el SENADI sí te da o sí habilita sistemas para registrar las marcas online, incluso para hacer una búsqueda de si es que hay una marca o nombre parecido. El segundo punto es el diseño de la estructura corporativa. Ahí es básicamente qué vehículo jurídico voy a usar para empezar a operar, ya sea constituir una compañía limitada, una sociedad anónima o incluso una SAS, que Jaime pronto hablará sobre eso. O si es que no quieren constituir porque no está dentro de su presupuesto, sí hay algunas implicaciones legales importantes que considerar, pero lo importante de este paso es un poco definir el roadmap o trazar un poco la organización de tu equipo, ¿no? O sea, qué está aportando cada miembro. Acuérdense que están iniciando como una especie de matrimonio, entonces es importante definir hasta el peor escenario, que sería el divorcio. O sea, que mejor cuando estás de amigos definir estas cosas que cuando ya estás de enemigos definir, oye, yo aporté tal cosa, pero tú no. Entonces, para esos casos, sí es importante tanto constituirte y ahí tienes un estatuto social que un poco marca el camino o establece estos pormenores en el estatuto social o un acuerdo de socios que sí, ojo, no tiene el mismo efecto que en otros países, pero es un acuerdo entre privados que puede definir esos detalles. Como dato, estadísticamente las startups no fallan por un problema de modelo de negocio, sino fallan por problema de socios. Ahí las herramientas que tienes es igual, una automatización de documentos legales donde puedas conseguir este acuerdo de socios o pedir incluso en estas herramientas que ya hay que te customicen o que te personalicen estos documentos. Y la superintendencia de compañías sí habilita un sistema para poder constituirte online, pero te da un estatuto estándar. Entonces necesitarías un abogado o asesoría para poder poner en detalle esto que les estoy contando. Y ahí hay otras herramientas como Abogalo, que es un chatbot donde puedes hacer este tipo de consultas para que te guíen en llenar este tipo de documentos. El tercero es la financiación. Es muy importante definir, tener bien organizado, no desesperarse, tener cabeza fría para el tema de la financiación, porque claro, las famosas 3 Fs, Friends and Families and Fools,
A veces cuando estás iniciando, tomas decisiones de pedir plata sin tener ningún respaldo de por medio, ¿no? Es importante siempre tener bien respaldado esto, ¿no? El Código de Comercio es claro al determinar que cualquier documento o acto tiene que estar bien respaldado, sea físico o digital. Y ahí también hay herramientas como el crowdfunding o ya más tradicionales como ir al banco y pedir un préstamo, ¿no? Pero claro, siempre muy importante si es que te está prestando un amigo o lo que sea y le hablaste el préstamo por WhatsApp, tener muy claro en el WhatsApp o mandarle un mail si es que lo hablaste personalmente tomándote un café. Muy claro tener eso porque claro, todo eso llega a ser vinculante y puede jugar a tu favor o en contra. La cuarta es la estrategia de mercadeo y comunicación. ¿Cómo tú vas a llegar con tu producto o tu servicio al mercado? Y siempre ser claro y transparente, no engañar al consumidor, no simular cosas que no son, ser prolijo en las comunicaciones para no incurrir en problemas legales futuros, ¿no? Ofrecer cosas que no son, etc. Entonces, si estás vendiendo cosas no sé, por WhatsApp, entonces ahí tener todo muy claro, saber que el consentimiento según el Código de Comercio puede ser dado a través de medios digitales, sin ningún problema pueden pedirte que les pagues algo, si es que solo esa contraparte te puso ok a algo que les ofreciste, eso ya es válido para tomarlo como consentimiento. El quinto es los canales digitales y el uso de la tecnología en tu emprendimiento. Esto quiere decir que si es que usas una página web para vender un producto o para llevar tus servicios a este consumidor final, tener claro las políticas, ¿no? Las políticas de privacidad, los términos y condiciones. En cuanto a la política de privacidad, sí, tal vez no tengamos una ley de protección de datos, pero pronto la tendremos y cada vez más los startups que tratan con muchísimos datos personales. Y es importante definir estas políticas y tener todo muy claro y comunicar a tu cliente el tratamiento que estás dando a esos datos para no incurrir en multas que están en este proyecto de ley, están en otras leyes de otros países que se asemejan a la nuestra. Ahí en herramientas igual, automatización de documentos legales, donde encuentras políticas de privacidad, términos y condiciones, si es que no se adaptan a tus necesidades, puedes conectarte con abogados, puedes ir al chatbot que les hablé hace un rato para preguntar y que te guíen cuál es la mejor manera de hacerlo. El sexto es la entrega de productos. En este sentido, tú vas a contratar con un tercero. Este tercero va a ser tu proveedor. Ojo, tener en cuenta que si no tienes bien las reglas de juego con ese proveedor, ya sea un contrato, si es un amigo que tiene una bicicleta, hay que plasmar bien sus obligaciones, tanto las tuyas como las de él, para no incurrir sobre todo en tener una relación laboral con esta persona. Igual ahí, automatización de documentos, plataformas que te conectan oferta con demanda, o sea, abogados con clientes, y que no necesariamente es caro como está conceptualizado, ¿no? Como un poco se piensa de los servicios jurídicos. El séptimo es el método de pago, ¿no? Y cómo los métodos de pago que uno usa tienen ciertas implicaciones. Entonces, claro, al comienzo he visto muchas startups que usan PayPal o otros botones de pago internacional sin considerar que el consumidor se está llevando o está pagando ese 5% de salida de divisas. En otros casos he visto que constituyen vehículos jurídicos afuera y facturan desde afuera y no ven las implicaciones tributarias que tienen para ellos mismos. Y botones de pago nacionales que también hay que un poco ver en el tema de los porcentajes que estos cobran a tus clientes. Las herramientas son botones de pago o nuevos canales de entidades financieras. Y el último es el consumidor, ¿no? Estar un poco atento y ver qué dice la ley del defensa al consumidor para no recaer en denuncias que te puedan hacer en tu contra, ¿no? Y finalizando solo como sugerencia, la necesidad legal no es más para prevenir y mitigar. Entonces, mientras más pronto nos asesoremos, ya sea con estas herramientas que les cuento, es mejor y nos vamos a ahorrar mucho, mucho, mucho dinero. Porque yo he visto en muchos casos de muchos amigos y clientes que siempre acuden al abogado cuando ya tienen el problema. Y para solucionar ese problema, probablemente cueste mucho más solucionar ese problema que haber mitigado ese problema. Habernos ahorrado todos estos problemas por un correcto asesoramiento es mejor que esperar a que nos pase. Gracias y con eso doy paso a Alberto. Gracias, Feli.
Listo. ¿Me confirman si es que se ve mi presentación? ¿Sí? Ok. Listo. Bueno, yo les voy a hablar un poquito de algunas herramientas digitales que son necesarias hoy en día y más que necesarias, indispensables en algunos negocios y que nos han servido a lo largo de la pandemia también para continuar con los negocios. Y también, en mi segunda parte de mi intervención, voy a hablar de los aspectos tributarios dentro de la economía digital. Bueno, primeramente, como una forma de introducción, entiendo que hay varios emprendedores conectados y quiero dejarles un poco claro que la tasa efectiva de impuesto a la renta aplicable desde enero del año 2020 asciende a 42.63%. Entonces, como ustedes pueden ver, es bastante alta y esto tiene mucho que ver por el 15% de participación en utilidades que tienen los trabajadores. Entonces, a la hora de emprender, yo sí admiro mucho a los emprendedores porque se enfrentan desde el primer año de generar ingresos a unas tasas efectivas de impuesto a la renta importantes como es esta. Entonces, partiendo de eso, vamos a ver qué alternativas, qué herramientas tiene el empresario para que esta carga impositiva, que a mi modo de ver es excesiva, pueda sobrellevarse y pueda llevarse a cabo la actividad económica sin mayores problemas, sin mayores frustraciones, por así decirlo. Respecto a las herramientas que yo les hablaba que son necesarias ahora, voy a hablar de tres herramientas esenciales y que van a ser muy útiles para su negocio. El primero voy a hablar de los contratos electrónicos. Segundo, la facturación electrónica. Y la tercera, de la firma electrónica. Seguramente ustedes ya están relacionados con muchos de estos términos y de estas herramientas. Seguramente los usan a diario o tal vez todavía están ahí en la etapa de implementación de estas herramientas. Respecto a los contratos electrónicos, como bien decía Felipe, el nuevo Código de Comercio que está vigente desde el mayo del año pasado, ya reconoce la contratación o el consentimiento por parte de dos partes interesadas y realizarlo a través de medios electrónicos. Entonces, te habla de que toda declaración o acto referido a la formación, perfección, administración, cumplimiento y extinción de los contratos podrá efectuarse de forma electrónica. Entonces puede ser a través de un WhatsApp, a través de un chat, a través de cualquier tipo de plataforma tecnológica. Obviamente tiene que ver las partes esenciales de un contrato, es como el consentimiento de las partes, la fijación de un precio, la fijación de la contraprestación, incluso la forma de cómo solventar un litigio, de cómo ventilar un litigio, una disputa entre las partes, podría pactarse a través de un medio electrónico. Ahora, respecto a la segunda herramienta que yo les quería comentar es la facturación electrónica. La facturación electrónica no es un tema nuevo. El Servicio de Rentas Internas ha venido regulando, normando el tema de la facturación electrónica en los últimos años. Incluso promulgó un cronograma de adaptación de los contribuyentes a la facturación electrónica, en donde para el próximo año, en teoría, todos los contribuyentes ya tienen que tener facturación electrónica. Entonces, a pesar de que no es un tema nuevo, sí es algo que se aceleró con el tema de la pandemia por la imposibilidad de emitir comprobantes físicos, por el tema del distanciamiento social. Entonces, lo bueno, por así decirlo, de este confinamiento que tuvimos fue que se aceleró el tema de la facturación electrónica. ¿Y por qué es buena la facturación electrónica? Primero, que para la administración tiene un sistema de control más eficiente. Segundo, que existe menos informalidad en las transacciones comerciales que se realicen, lo cual beneficia obviamente a los que sí pagamos impuestos y ayuda a controlar a la gente que está evadiendo impuestos. Asimismo, la facturación electrónica ha permitido que de una forma válida, legal, se puedan emitir comprobantes de venta, no solamente facturas. A través de este sistema puedes emitir notas de crédito, guías de remisión, comprobantes de retención,
liquidación de compras de bienes y servicios, etc. Entonces es una herramienta bastante útil. La facturación electrónica o cualquier comprobante que se emita de forma electrónica debe cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios exigidos por el SRI. Respecto a esto, también facilita los temas porque los requisitos de validez mínimos que tiene que tener un comprobante, si tienes un sistema de facturación electrónica, ya va a estar incluido. Esto no quita que tú puedas agregar algo más a tu comprobante. Por ejemplo, si quieres convertir a tu factura en una factura comercial, no negociable o negociable, puedes introducirlo. En el caso de que quieras fijar un método de resolución de conflictos dentro de la misma factura, podrías hacerlo. Entonces, esto ayuda y facilita un poco el tema de facturación y también de regulación contractual sobre esa transacción que estás realizando. Y también es positivo que no puede ser modificada, lo cual garantiza su autenticidad. Yo he visto algunos casos donde facturas físicas han visto modificadas, donde la copia de la factura no constan los mismos valores que en la factura original y cosas que parecen de película, pero que pasan. Esto se elimina con la facturación electrónica porque cuando se emite una factura, esta factura está registrada en la administración tributaria, en el sistema contable, en el sistema de emisión de la facturación y en el proveedor y el cliente. Entonces es muy difícil hacer un fraude, por así decirlo, a través de facturación electrónica. Y la tercera herramienta que yo quería también comentarles es el tema de la firma electrónica, lo cual nos ha facilitado la vida en esta época de pandemia. Ustedes saben, muchas de las instituciones públicas trabajan ahora con trámites en línea, en donde el único requisito, por así decirlo, adicional que están solicitando es que el usuario tenga una firma electrónica. Y esto ha facilitado mucho el tema burocrático que se vivía antes en el país, en ciertas instituciones, porque si bien es cierto, no todas han implementado trámites en línea, las que sí han implementado lo han podido hacer gracias a que los usuarios accedan a esta firma electrónica. La firma electrónica la puede entregar el Banco Central como institución pública, pero también hay instituciones, compañías privadas especializadas en el tema que pueden otorgar una firma electrónica y como ustedes saben, esta firma es totalmente válida para cualquier tipo de transacción que ustedes quieran realizar, incluso firma de contratos y cualquier otra aceptación que requiera firma. Eso por un lado. De ahí, mi segunda parte, yo quería hablar un poquito respecto a las plataformas tecnológicas. Entiendo que muchos de los emprendedores que están conectados ahora trabajan a través de plataformas tecnológicas. El 90% de los empleos actualmente dependen de algún tipo de capacidad digital. Todos usamos algún tipo de tecnología para nuestro trabajo a diario. El top 10 de empresas más valiosas del mundo, 7 de esas 10 empresas operan a través de la economía digital. Incluso, no todos son buenas noticias, porque incluso los crímenes y los delitos han pasado de ser tangibles, han pasado a ser cibernéticos, lo cual también toma relevancia el tema de las plataformas digitales para efectos de control, obviamente. Y respecto ya a mi tema en específico, que es el tema tributario, la normativa tributaria tiene la obligación de adaptarse a la rapidez de los negocios, lo cual nunca pasa. Los negocios siempre van más rápido que la normativa, que la legislación. Y de hecho, en la parte tributaria, creo que a nivel internacional, a nivel mundial, la regulación tributaria de estas plataformas se ha venido bastante estancada y se ha vuelto ya un tema bastante político. Las constantes reformas que ha vivido el Ecuador en materia tributaria, si bien significan inseguridad jurídica y si bien no son recomendables ni aceptadas en materia tributaria, de alguna forma han contribuido para que la norma tributaria se vaya adaptando a este entorno de los negocios. Entonces, si bien no es recomendable cambiar la ley tributaria cada rato, esos cambios tan
tan repetitivos que existen en el Ecuador en tema tributario, de alguna forma sí han permitido que nos vayamos adaptando a cómo son los negocios hoy en día. Asimismo, la época o la cuarentena por el tema del COVID ha hecho que nos actualicemos un poco más en las tecnologías, en las plataformas, en cómo operan, en cómo funcionan, en cómo tributan también. Entonces, eso también ha ido acelerando un poco el interés y el tema de las plataformas. Y algo que es súper importante y hay que destacar es que la creación de valor es cada vez menos dependiente de la presencia física de las personas o de las empresas. Ustedes, muchos de los emprendedores, trabajan, venden a través de WhatsApp, a través de chats, a través de cualquier tipo de plataforma digital y tal vez ni siquiera tienen una oficina física. Eso es una realidad, no solo acá, sino en todo el mundo. Y eso también complica un poco el tema tributario. Al no tener una presencia física, hay un poco de confusión en dónde tendría que pagar el impuesto, en dónde tendría que cumplir obligaciones, y por eso hay mucho debate en el concierto internacional al respecto. Respecto ya al tema regulatorio, es importante identificar qué tipo de plataforma digital es. Entonces, por ejemplo, la jurisprudencia internacional en la Unión Europea, en un caso bastante reconocido, que es el de el Estado español o la Administración Tributaria Española versus Uber, y hay una sentencia parecida en Italia, habla de que este tipo de plataformas, hay tres tipos de plataformas. La que opera bajo un sistema puramente electrónico, es decir, por ejemplo, TripAdvisor. La segunda, que es un servicio mixto, y por ejemplo, un ejemplo de esto es Uber, donde una parte es electrónica, una parte es una plataforma digital que opera a través del celular, pero otra parte no, que es el servicio de transporte, el chofer que viene a verte a tu casa, no tiene nada de digital, entonces es un servicio mixto. Y los servicios de la sociedad de la información, que son básicamente el tema de las ventas en línea. Al respecto, la jurisprudencia internacional ha dicho que en cuanto a la regulación, el Estado únicamente tiene que entrar a regular o podría entrar a regular este tipo de plataformas por razones de orden público, de salud pública, de seguridad pública o protección a los consumidores. Y dice que si, este mismo caso indica que si no es por alguna de estas razones, más bien el Estado debería abstenerse de entrar con un control exhaustivo sobre estas plataformas. Aterrizando ya un poco al tema tributario, la tendencia mundial se ha volcado a gravar impuesto al valor agregado, el IVA, en este tipo de plataformas. Ustedes también conocerán que con la reforma del 31 de diciembre del año pasado, en el Ecuador ya se reguló el tema del IVA para la importación de servicios digitales, el cual todavía no está operando, pero desde el mes de septiembre, nosotros como consumidores finales e importadores de servicios digitales de plataformas no residentes en el Ecuador, vamos a pagar un 12% de IVA, es decir que el Netflix, el Spotify, el Airbnb y todas esas plataformas se nos van a encarecer porque nos van a cargar un 12% adicional, además del 5% de ISD que ya veníamos pagando. Y el Ecuador no es, más bien el Ecuador yo creo que se ha atrasado un poco en el tema de gravar IVA a este tipo de servicios, porque la tendencia mundial era esta de gravar el IVA. Pero el IVA no era el problema y no es el problema, sino que el verdadero problema se configura respecto a la forma de gravar impuesto a la renta a estos operadores no residentes o establecidos en el exterior, porque no existe un establecimiento, no existe una forma de determinar desde dónde está prestando el servicio. Por ejemplo, hay comentarios al modelo de convenio tributario del OECD donde indica que el servidor es el establecimiento, pero ustedes mejor que nadie saben que los servidores están ubicados en ciertos países y llegan a distintos países, es decir, no existe un servidor por país. Entonces, es un tema difícil y engorroso para determinar desde dónde operan estas plataformas. Lo que sí es novedoso es que esta reforma de diciembre para el Ecuador incorpora un registro para proveedores no residentes, el cual es voluntario,
el cual no sabemos qué tanta acogida vaya a tener. Yo creería que no mucha, pero entiendo que es el principio para querer luego que someter imposición a estas plataformas. Actualmente existe una guerra fiscal. Muchos tratadistas, muchos profesores en materia tributaria indican que existe una guerra fiscal, una tax war, en el caso de gravar a la economía digital. ¿Por qué? Porque el OECD tenía el compromiso de ya dar las directrices de cómo tributar las plataformas digitales y por parte de Estados Unidos se negó a cualquier tipo de negociación para introducir mayores impuestos porque indica que ahora deberíamos dedicarnos a combatir el COVID y no a introducir impuestos a las plataformas digitales. Bueno, eso es un tema político, pero es algo que está en debate y está pendiente, sobre todo a nivel internacional. Respecto ya para ir concluyendo con mi intervención, entiendo que hay muchos startups, mucha gente interesada en fundar su startup y quiero hacer un análisis tributario respecto a los startups. Y es que una startup conceptualmente es una compañía que empieza o un emprendimiento que empieza siendo pequeño, pero que su objetivo no es estancarse en una pyme, sino es crecer y ser algo grande. Entonces, en el Ecuador tenemos muchos beneficios tributarios para pymes, pero no tantos para compañías que se han consolidado rápidamente y que han llegado a ser grandes empresas o grandes contribuyentes en un corto periodo de tiempo. Entonces, la legislación fiscal ecuatoriana no está tan dirigida a los startups como tal, sino más bien un poco volcada hacia las pymes. Asimismo, la legislación ecuatoriana, en mi criterio, de cierta forma ha incentivado en los últimos años al enanismo fiscal. ¿Qué es esto del enanismo fiscal? Es que los incentivos están impuestos o están determinados únicamente para pequeñas o para micro y pequeñas empresas. Entonces, ¿qué pasa con alguien que tiene una mediana o una gran empresa? Está incentivado a fraccionar su negocio y en vez de tener una compañía grande, hacer 5 chiquitas. ¿Para qué? Para beneficiarse de una exención tributaria y tener una ventaja fiscal. Entonces, esto del enanismo fiscal hay que tener mucho cuidado. No hay que dejar de incentivar al emprendedor y a la pequeña empresa, pero tampoco hay que descuidar al grande contribuyente, porque de hecho el gran contribuyente es el que genera empleo y que permite que nuevos emprendedores también puedan salir adelante. Los startups tienen como objeto escalar rápida y fácilmente con ayuda de la tecnología. En el Ecuador, lamentablemente, las normas cambian mucho y no hay mucha seguridad jurídica, por eso la recomendación que yo les doy es que siempre estén bien asesorados respecto, como decía Felipe, al tema regulatorio, a lo que es legal, a lo que no es legal, a lo que podría ser legal a futuro. Es importante mantenerse informado y asesorado. ¿Por qué? Porque lamentablemente en el Ecuador las leyes no es que duran 20, 30 años, las leyes duran 6 meses, un año en el tema tributario. Entonces es importante asesorarse. Otra cosa es que, otro tema importante es que en una startup opera a través de tecnología, opera a través de una inversión que muchas veces es una inversión a riesgo. ¿Qué pasa cuando los emprendedores se acercan a las instituciones financieras a solicitar un crédito? Lo primero que le va a pedir el banco es una garantía real. Usted va con una idea de una aplicación, de algo innovador, como decía Juan Esteban, de algo que cambia el parámetro de todo lo que se ha visto antes, y el banco no le va a importar mucho esa idea. Lo que le va a importar es si tiene una casa que puede hipotecar para que garantice la deuda. Entonces, ese tema crediticio, esas condiciones crediticias, esas condiciones económicas deben cambiar. Deben cambiar porque no todo emprendedor llega con un patrimonio importante como para comprometerlo y a tener acceso al crédito. Entonces, el crédito tiene que evolucionar, así como evoluciona el tema de los startups, y enfocarse en ideas o en inversiones que tengan un poco más de riesgo, pero asimismo que tengan que vayan más allá, que impliquen mayores ganancias a futuro, obviamente. Y finalmente el mercado ecuatoriano, a mi modo de ver, está preparado y se ha venido moldeando para crecer
exponencialmente en cuanto a ser consumidores de startups. Yo creo que hace unos 2, 3 años nadie se imaginaba pedir un taxi a través del teléfono celular, o reservar todo, o reservar tus hoteles o demás servicios a través del celular. Hoy yo creo que el mercado ecuatoriano, al ser un mercado joven, al tener acceso a un celular inteligente, yo creo que es un mercado muy bueno para los startups, donde se puede desarrollar, donde hay mucho por explotar. Y para concluir, únicamente la coyuntura nos ha obligado a migrar de utilización de nuevas herramientas tecnológicas para seguir operando. Es necesario adaptarnos a estas nuevas herramientas. El régimen tributario ecuatoriano para plataformas digitales es cambiante, y no solo en el Ecuador, sino que también a nivel internacional. Por eso es necesario mantenerse informado y actualizado. El mercado ecuatoriano está listo para el surgimiento de startups, y existen incentivos tributarios también que pueden facilitar esto. Y finalmente, el país, a mi modo de ver, tiene que abortar la política tributaria conducente al enanismo fiscal, sin dejar de incentivar a los emprendedores para que estos startups no se queden en una pymes o en una microempresa, sino que puedan llegar a ser una empresa grande que tenga relevancia dentro del país. Muchísimas gracias. Perfecto. Les voy a compartir también la pantalla. ¿Me pueden confirmar si se ve ahí la pantalla? Perfecto. Bueno, a mí me ha tocado el tema de hablarles un poco del vehículo o la estructura societaria adecuada para llevar a cabo su emprendimiento. Y en este caso les voy a hablar sobre los beneficios de las recientemente aprobadas sociedades por acciones simplificadas, o SAS, como es su abreviatura, y cómo me referiré en mi intervención. He puesto en primer lugar 3 aspectos que me parecen importantes. El primero de las compañías mercantiles en general, y los 2 siguientes específicamente de las SAS. El primero, y es que, como decían Alberto y Felipe, siempre que alguien nos pregunta cómo iniciar un emprendimiento, un negocio, siempre le recomendamos tomar el vehículo societario adecuado. Es decir, no siempre es lo mejor poner un nombre comercial en mi RUC, empezar a hacer el negocio y mezclar mi contabilidad, mi persona natural con mi negocio, sino que yo puedo, a través de la persona jurídica, tener la responsabilidad limitada al crear una persona diferente. Es una ficción jurídica por medio de la cual la persona es diferente a los socios o accionistas que la conforman, y yo no voy a responder como accionista o socio por las deudas, obligaciones o para cobrar las acreencias de la compañía, sino hasta el límite de mi aportación social en el capital, lo que va a proteger mi patrimonio del riesgo del negocio. Ya específicamente en la SAS, lo primero que tenemos es que se ha simplificado los trámites. Como van a ver, es una compañía muy fácil de constituir y de administrar. Y segundo, la gratuidad y la flexibilidad. La gratuidad porque al no requerir escritura pública ni inscripción en el registro mercantil, no voy a tener costo alguno. Y la flexibilidad porque el principio que rige a la SAS es la autonomía de la voluntad, principio básico del derecho privado, por el cual puedo hacer todo aquello que no esté prohibido, lo que me da una amplia gama de un amplio porcentaje de desarrollo de mi compañía de acuerdo a lo que yo necesite. Les puse entonces 4 características principales que me parecen importantes en la SAS. La primera es que, si bien es una compañía mercantil que tiene responsabilidad limitada, yo puedo renunciar, si es que me conviene más en ese inicio, a la responsabilidad limitada y volverme deudor solidario en las obligaciones y responsabilidades de la compañía. Esto es si quiero empezar un negocio, hay personas que lo requieren así. La segunda es que puedo conformarla con 1 o más accionistas. Como ustedes saben, en el resto de compañías mercantiles es obligatorio tener 2 o más socios o accionistas. En este caso, si es que estoy empezando solo mi emprendimiento, puedo crear una persona jurídica separada y con responsabilidad limitada, siendo un solo accionista. La tercera, es que se realiza mediante un contrato privado o una declaración unilateral de voluntad, lo que implica, como les decía, que no se requiere escritura pública y que un documento privado sin ningún trámite notarial, ni siquiera el reconocimiento de firmas, será suficiente para constituir mi compañía. Estas compañías nacen con la inscripción en el registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Por lo tanto, no se requiere, como les decía, la inscripción en el registro mercantil. 2 bullets específicos ahí que les pongo y que son
interesantes para emprendedores. La primera, al igual que el resto de compañías mercantiles, puedo hacer una constitución electrónica, es decir, no tengo que salir de mi casa para constituir la compañía, con la diferencia de que en la SAS ni siquiera tengo que ir a la notaría, al banco, y no tengo que pagar absolutamente nada. Y además, una diferencia fundamental es que en el resto de compañías yo tengo, como dijo Felipe, un estatuto tipo. Sin embargo, en la SAS puedo hacer una constitución electrónica y diseñar el estatuto a mi medida, porque como veremos en el procedimiento, todo se manda por correo electrónico. Algo interesante y una innovación societaria es la creación de las sociedades de beneficio de interés colectivo, mediante la cual yo puedo convertir una compañía en una sociedad de beneficio de interés colectivo cuando pongo en mi objeto social ciertas responsabilidades ambientales o responsabilidades con la sociedad. Esto lo podremos analizar en un futuro webinar. ¿Cuáles son las dos prohibiciones que caracterizan a la SAS y que la diferencian del resto de compañías mercantiles? La primera que tengo que tener clara es que no voy a poder negociar acciones en bolsa. Si mi idea es que mi emprendimiento crezca y el día de mañana yo cotice una parte del capital social en el mercado de valores, no lo voy a poder realizar a través de una sociedad por acciones simplificadas. De la misma manera, no puedo utilizar este vehículo societario para realizar actividades financieras, mercado de valores, seguros, bancos, etcétera. Cualquiera que tenga un tratamiento especial de acuerdo con la ley. ¿Cuál es un poco este procedimiento de constitución que tienen las sociedades por acciones simplificadas y que ustedes van a ver que es muy sencillo? Lo primero que tengo que hacer, como en cualquier compañía, es reservar la denominación. Lo hago de manera electrónica en la página web de la Superintendencia de Compañías. En este paso yo voy a reservar el nombre comercial de mi compañía, la razón social, el objeto social y la actividad principal y secundaria que voy a desarrollar. Una vez que tengo este marco en la reserva de denominación, puedo pasar a desarrollar mi estatuto o mi acto constitutivo. Puede ser en base al modelo simple de la Superintendencia de Compañías en 2 páginas, o puedo, como veremos más adelante, crear una especie societaria de acuerdo a todas mis necesidades y con la ayuda, evidentemente, de un abogado. Realizo el o los nombramientos de acuerdo a los administradores y representantes legales que tenga. Puedo tener un gerente, un presidente, un directorio, etcétera. Y una nómina simple de accionistas y administradores con los datos de identificación y de contacto. Finalmente, lleno el formulario de domicilio en donde va a operar mi sociedad por acciones simplificadas y envío todos estos documentos a los profesionales del registro de sociedades de la Superintendencia de Compañías, que si es que tengo alguna observación me corregirán y en la medida en que lo corrija, se inscribirá en el registro de sociedades, con lo cual me enviarán la resolución de inscripción, la resolución aprobatoria y los nombramientos inscritos. Con esos documentos yo ya puedo pasar a obtener mi RUC, pagar mi patente municipal y empezar a operar. Les digo por experiencia, ya hemos constituido sociedades por acciones simplificadas. El primer paso ante la Superintendencia de Compañías, si es que no tengo errores en ningún documento, puede demorar 1 semana, lo cual también es excelente por la velocidad y la agilidad que les dije en los trámites. Algo importante es que el control de legalidad de los documentos constitutivos y de los nombramientos se lo hace previamente, es decir, el profesional, la super de compañías va a revisar que yo tenga todos los requisitos legales para la inscripción. Sin embargo, la veracidad de la información contenida en esos documentos, me refiero, por ejemplo, a la calidad de los accionistas, a los aportes de capital, etcétera, serán responsabilidad de los accionistas, se presumirán veraces, pero estarán sujetos a los controles posteriores que puede realizar la Superintendencia de Compañías de acuerdo a sus atribuciones. Ahora, les explico un poco el tema de capital y acciones y cómo puedo un poco desenvolver esto en mi estatuto. La primera característica importante en la SAS es que no requiere capital mínimo. A diferencia de las otras compañías mercantiles, yo puedo constituirla con $1, empezar con $1, con 100, con 200, con lo que yo considere adecuado. La segunda es que la suscripción y el pago de este capital se puede hacer de acuerdo a los plazos y condiciones que yo mismo diseñe y establezca en mi estatuto. Es decir, que yo puedo suscribir un primer capital de $10,000 e irlo pagando de acuerdo a los plazos pactados en el estatuto por un plazo máximo de 24 meses. En caso de que yo aporte bienes, por ahí ya vi una pregunta respecto a cómo se puede aportar capital. Se puede aportar capital en numerario, es decir, en efectivo o en especie, que serían bienes. Si es que yo aporto bienes, se tiene que aportar el 100% de los bienes a la suscripción del contrato social, del estatuto. Y una cuestión interesante es que el estatuto se va a tener que realizar por escritura pública en caso de que sean bienes inmuebles, por la formalidad que los bienes inmuebles requieren para su traspaso. Algo que puedo diseñar respecto al capital en mi estatuto es que puedo renunciar al derecho de preferencia. Como ustedes saben, en toda compañía, cuando un accionista o un socio aumenta el capital de la compañía, los otros accionistas o socios tienen el derecho de aumentar su capital para mantener las mismas proporciones.
En el caso de las SAS, yo puedo renunciar a ese derecho en el acto constitutivo o como veremos después en los acuerdos de accionistas. Aquí he puesto 5 cuestiones imprescindibles que me parecen a mí para emprendedores y por qué la figura de las SAS se aplica perfectamente para el emprendimiento. La primera es la diferenciación que se hace entre las acciones ordinarias y preferidas. Las acciones ordinarias son las acciones comunes de la compañía, que me dan derecho a voto dentro de la compañía y básicamente a gobernar la compañía. Sin embargo, se crean también las acciones preferidas, que son acciones que no van a tener derecho a voto, pero que van a tener una distribución especial en el tema de utilidades y en la devolución del capital social. ¿Para qué me sirve esto como emprendedor? El día que yo quiero empezar, por ejemplo, empezamos entre 2 personas del negocio y tenemos un tercer socio que es simplemente el inversor, que va a poner la mayoría del capital, pero no queremos que tenga el control absoluto de la compañía, podemos mantener porcentajes iguales en cuanto a las acciones ordinarias y el resto del capital que le está invirtiendo en la compañía, componerlo, digamos, en acciones preferidas que tendrán derecho a utilidad de acuerdo a su porcentaje accionarial, pero no van a tener fuerza en el momento del voto de las decisiones dentro de la compañía. Es importante aclarar que estas acciones preferidas pueden ser máximo un 50% del capital social. Generalmente, la regla general en la ley para cualquier compañía es que cada acción vale un voto. Sin embargo, en la SAS yo puedo negociar según acuerdo de accionistas o en mi propio acto constitutivo el nivel de voto que tienen cada acción. Es decir, yo puedo crear acciones que tengan más nivel de voto o más cantidad de votos de acuerdo a lo que vayamos decidiendo entre los accionistas. Lo siguiente punto interesante es que puedo restringir la negociación de acciones en el acto constitutivo. Esto se tiene que hacer por decisión unánime de los accionistas. Se hace por un plazo máximo de 10 años, que puede ser renovado por 10 años más. ¿Y para qué me sirve esto? Muchas veces empezamos una empresa, empezamos nuestro emprendimiento y es de nuestro interés que no salga ni entre ningún accionista. Es decir, que nos mantengamos las personas que estamos, que no se transfieran las acciones y poder continuar siempre los mismos, por lo menos hasta que la empresa se estabilice. Esto va de la mano con el siguiente punto y es que por regla general en las sociedades anónimas, y es el caso de las SAS, las acciones son libremente transferibles. Aquí puedo, como les dije, pactar en contrario y esta es una característica de las compañías limitadas que puedo aplicar en mi SAS y es que las acciones no sean libremente transferibles. Finalmente, si es que yo pongo como accionista dentro de mi SAS a una compañía, a pesar de que yo sea accionista minoritario, voy a tener mecanismos para que si esa compañía cambia sus accionistas y cambia el control sobre esa compañía y a mí ya no me interesa tenerla dentro de mi SAS porque es una compañía que cambió su control y cambiaron sus accionistas, voy a tener mecanismos para incluso poder llegar a excluir ese accionista. Para finalizar un poco y dejar tiempo para las preguntas que tengan, termino con lo siguiente. ¿Qué es este acuerdo de accionistas al que me he referido? El acuerdo de accionistas es una institución que existe dentro de la Sociedad por Acciones Simplificada que me permite, mediante documento privado, el cual no requiere ninguna formalidad, ni siquiera la presentación a la super de compañías, sino que empiezan a ser válidos desde el momento en que yo lo archive, lo inscriba, digamos, en los libros sociales de mi compañía, puedo realizar ciertas modificaciones o ciertos acuerdos para llevar a cabo la administración de mi compañía. Temas, por ejemplo, de acciones, de aumentos de capital, derecho a voto, representación, administradores. Y como les decía, cualquier asunto lícito, cualquier cosa que no esté por fuera de la ley, yo la puedo hacer a través de un acuerdo de accionistas y ir cambiando un poco la forma en que voy administrando mi compañía. Para esto, aparte de los casos en los que les he mencionado, hay ciertas decisiones que se tienen que tomar unánimemente, es decir, con una coincidencia del 100% del capital social de las acciones ordinarias de la compañía, y esto es negociar acciones, incluye cualquier transferencia de acciones evidentemente, y la decisión de pactar una cláusula arbitral en los conflictos societarios que podamos tener a futuro entre los accionistas de nuestra compañía. 4 cuestiones finales sobre la sociedad por acciones simplificadas. La primera, y que es muy interesante también para los emprendedores que están en medios digitales, las asambleas las puedo realizar de manera telemática, es decir, ahorita podríamos estar mediante Zoom en una asamblea de accionistas de una sociedad por acciones simplificada, y los libros los puedo llevar digitalmente. No hay obligación de tenerlos en físico, sino que mediante programas digitales puedo tener tanto los libros sociales como los libros contables. Puedo crear un consejo de vigilancia, lo cual es una innovación societaria muy interesante.
El Consejo de Vigilancia es un órgano no directivo de la compañía, es un órgano aparte de los administradores de la compañía, aparte de los accionistas, aparte del directorio, del gerente, del presidente. Es un órgano nombrado por los accionistas, evidentemente algún accionista puede formar parte, que se encarga de vigilar el trabajo de los administradores, del representante legal, es decir, del gerente, del presidente, y este Consejo de Vigilancia responde solamente ante los accionistas y no tiene representación legal ni responde por los asuntos de la compañía. Perdón, se me pasó. El siguiente es que, y esto es muy importante para lo que decía Alberto, del crecimiento de las compañías, las sociedades por acciones simplificadas están exentas de la disolución por pérdidas sus primeros 5 años. Como ustedes saben, una de las causales de disolución de las compañías en la ley de compañías es la acumulación de pérdidas en los ejercicios. Y para el caso de las SAS, por 5 años, no importa que yo termine el año con pérdidas, incluso que esas pérdidas superen mi capital social, por los 5 primeros años hasta que se estabilice el negocio. Finalmente, otra innovación interesante es el tema de la fusión abreviada. Las sociedades por acciones simplificadas que tengan a su vez como accionista una sociedad por acciones simplificadas que controle el 90% de su capital social, podrán acogerse a la fusión abreviada, mediante la cual y mediante documento privado yo puedo hacer una fusión muy sencilla entre compañías. Esto es, por ejemplo, cuando yo quiero crear dentro de mi mismo grupo de emprendimiento una serie de compañías, casi a la especie de un holding. Por ejemplo, yo tengo una sociedad por acciones simplificada principal y debajo de esa esa es accionista de otras que se dedican, por ejemplo, yo vendo de manera digital diferentes servicios a través de distintas compañías o están relacionadas. Si el día de mañana quiero hacer una fusión de esas compañías, lo puedo hacer mediante esta fusión abreviada, que es muy sencilla y que tampoco requiere las formalidades que se tienen para las otras compañías mercantiles. Como les he dicho, con esto termino a manera de conclusiones. Las sociedades por acciones simplificadas son un vehículo ideal para el emprendimiento, es decir, ya no hay excusa para crear un vehículo societario adecuado al empezar mi compañía, por la flexibilidad, la agilidad que les he dicho y también por los costos. Evidentemente hay que estar consciente de que crear una sociedad por acciones simplificada es una compañía mercantil que va a estar bajo el control de la Superintendencia de Compañías, lo que me representa obligaciones anuales ante este ente de control, obligaciones legales como la presentación de toda la información financiera, las actas, los informes, etcétera, que se presentan anualmente, y también obviamente a llevar contabilidad, a tener una contabilidad separada, a tener un contador registrado, tener al día mi declaración de IVA, mi declaración de impuesto a la renta, etcétera. Les cuento para terminar y poder pasar a las preguntas que nosotros como estudio jurídico, como ESIJA GPA, tenemos ahorita un proyecto que se llama ESIJA GPA Startups. Les voy a pasar el correo electrónico por el chat, y si no me equivoco es info.ecuador@esija.com, ya se los voy a pasar en el chat, mediante el cual estamos brindando en este momento y mientras dure la emergencia del COVID, asesoría totalmente gratuita para startups y emprendedores en toda la materia societaria, tributaria y cualquier cuestión respecto a estos temas que puedan tener para solventar, laboral también, para solventar todos los problemas que puedan tener durante la emergencia. Es nuestro granito de arena durante la pandemia, lo estamos haciendo de manera completamente gratuita. Entonces les vamos a dejar el correo ahí y con eso un poco terminamos, pasamos a las preguntas. Quiero agradecer especialmente a Impacto y a DC Consulting Group por permitirnos llegar a ustedes a través de estas presentaciones. Y espero de verdad que tanto la intervención de Felipe, de Alberto y la mía les hayan servido para que sigan adelante con su emprendimiento. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias Jaime y también, bueno, muchísimas gracias Alberto, Felipe, Juan Esteban por este espacio. Nosotros también como Impacto, como nuestro propósito es ayudar a los emprendedores. Esto en verdad sirve de una genial contribución a todos los temas legales de lo que implica tener una startup. Y qué maravilloso lo que comentas de que ahorita están dando asesorías completamente gratuitas debido a la emergencia del COVID. Entonces, en verdad, eso creo que es algo que todos podemos aprovechar en estos momentos, todos los que estamos aquí presentes. Así que, no sé, Jaime, si que puedes dejar el correo que habías comentado en el chat para que... Sí, ahorita lo estoy poniendo. Ya, perfecto. Y bueno, estamos listos para las preguntas. Ya vi que Felipe respondió algunas de las preguntas que se hicieron durante la charla. Entonces, si es que tienen más preguntas, por favor les pido que lo dejen en el chat para dedicarnos estos últimos 5 minutos que nos queda del webinar para responder con preguntas más específicas. Cualquier pregunta que tengan para Alberto, Felipe, Jaime, es bienvenida.
Aquí vamos con una pregunta. Pueden responder quien crea que sea la mejor persona para responderlo. Cristian dice, ¿el Consejo de Vigilancia es obligatorio? Perfecto. No, no, no. Como les dije, en la SAS todo está, prácticamente todo, excepto ciertos requisitos legales del estatuto, está a la disposición de las partes y por supuesto que el Consejo de Vigilancia no es obligatorio, sino más bien es opcional para aquellas personas que lo quieran tener dentro de su compañía. Ok, perfecto, muchas gracias. Jefferson nos está preguntando si es que grabamos esta charla. Sí, la estamos grabando y la vamos a subir en aproximadamente 2 semanas a nuestro canal de YouTube para que lo puedan disfrutar nuevamente. Si es que ustedes forman parte de la comunidad de impacto, lo van a recibir esta tarde en su correo. Vamos con lo siguiente. Normi nos pide si es que podemos tener una revisión rápida, un pequeño resumen de los contratos básicos de una plataforma. ¿De los qué, perdón? No escuché bien. Contratos Dice, básicos de una plataforma. Ah, ya. Ahí creo que podemos hablar en conjunto, Jaime. Contratos básicos, bueno, con proveedores. Tener en mente eso, si es que vas a hacer financiamiento, tener bien claro los contratos que tienes de financiamiento, o sea, con un banco, un contrato de préstamo, con tus trabajadores. Si es que tienes ya temas, como les comenté hace un rato, acuerdos de intención que firmas con un posible socio, con un posible cliente. Si es que vas a comunicar tu proyecto a alguien y no quieres que nadie sepa, puedes firmar un acuerdo de confidencialidad, entre otros. Jaime, no sé si quieras aportar algo. No, no, me parece que está claro. Puedes celebrar cualquier contrato con clientes, proveedores, empleados, contratos laborales, financieros, cualquiera. Ok, perfecto. Gracias por ese resumen. Vamos con la siguiente pregunta. Carlos nos dice, ¿cómo sería la relación de las SAS con las entidades financieras para obtención de créditos o participación en fideicomisos, etcétera? Bueno, la SAS es una compañía mercantil, como les dije, como cualquier otra. Es decir, al formar la compañía, que es una persona jurídica diferente, yo tengo la posibilidad de solicitar préstamos, de presentarme a las instituciones financieras, incluso, como decía Felipe, a cuestiones más modernas de crowdfunding o de inversión de capital semilla, etcétera. No tiene ninguna diferencia en cuanto a los beneficios de las otras compañías. Simplemente simplifica mucho las cosas. Entonces, cualquier cosa que usted podría hacer con una compañía común, digamos, con una sociedad anónima o una compañía limitada, en cuanto a contratos, en cuanto a créditos, en cuanto a préstamos, puede hacerlo también con la SAS. Perfecto, muchas gracias, Jaime. Vamos con las últimas 2 preguntas. Arturo nos dice, si la ley de emprendimiento apunta a ayudar económicamente al emprendedor, ahora que está la economía en terapia, ¿el Estado sigue teniendo recursos para el propósito o se encuentra suspendido? A ver, creo que esa pregunta es más política que jurídica, pero bueno, me lanzo ya a responderla. Entiendo que es una situación difícil en general para las compañías, para el Estado, para todo el mundo, pero entiendo que el Estado está tratando de crear líneas de crédito para emprendimientos. Sé que lo está haciendo a través de la banca. He visto en el Banco del Pacífico, no sé, me parece que en los bancos privados también, y más o menos un poco se está tratando de crear esos canales de funcionamiento. La verdad no sé qué tal están funcionando, no sé cómo se están manejando, pero entiendo que sí hay el proyecto. De ahí la crisis le ha afectado a todo el mundo, a las empresas, a las personas y al Estado también. Ok, perfecto. Y sí, bueno, era una pregunta un poco política, pero también pues, ustedes saben más del tema para que nos puedan informar en qué estado está esa situación. Pero bueno, gracias. Vamos con la siguiente pregunta. En el caso de un proyecto inmobiliario, ¿funciona adecuadamente al unir inversionistas con el constructor, creando una SAS solo para el proyecto? A ver, bueno, la mayoría de preguntas creo que son sobre las SAS. Sí, el tema es para proyectos inmobiliarios, para temas de bienes y raíces, en fin, todo el tema de la construcción y de los inmuebles, se puede utilizar la SAS. Si quiero unir a un inversionista con el constructor, también puedo hacerlo. Puedo hacerlo a través de la figura que les daba de las acciones ordinarias y preferidas. Ahora, si es un proyecto en específico, probablemente usted tendría que ver la decisión que mejor se adapte. Si usted ya tiene una compañía y el inversor también, generalmente el modelo de contrato que se utiliza en la construcción es el joint venture, que es un contrato mediante el cual se asocian 2 personas
para un proyecto en específico. Si usted lo quiere hacer solo para ese proyecto, probablemente ese modelo de contrato sea el más adecuado para eso. Ahí puede investigarlo o nos puede escribir al correo también. Ok, perfecto, muchas gracias. Y bueno, creo que para respetar el tiempo de nuestros speakers y también de todas las personas que nos están escuchando, vamos a terminar ahí nuestro webinar. Sé que tienen más preguntas, entonces no sé si es que, bueno, Jaime, Felipe o alguien podrían compartir de nuevo su pantalla en donde pues, se puede ver, no sé, datos de contacto o compartir nuevamente el correo info @ lo que habían ustedes comentado para que las personas se puedan poner en contacto con ustedes. Sí, ahorita les pongo de nuevo el correo en el chat porque creo que no está en el final de nuestras presentaciones, pero Okay. Es info.ecuador@esija.com. Ahorita lo escribo ahí. Ya, perfecto, muchas gracias. Y bueno, con eso concluimos este webinar, pero antes de eso quería compartir nuevamente mi pantalla para recordarles que estamos de vuelta en Impacto Coworking, justamente para que ustedes puedan regresar al espacio a espacios de trabajo diseñados justamente para eso, para innovación, creatividad y efectividad, y salir un poco del hogar sin arriesgar su salud. Entonces, les recordamos que estamos de vuelta. En el chat les voy a poner, como les había comentado, el link en donde pueden acceder a tener más información. Y bueno, quiero agradecer al finalizar este webinar de todas esas empresas que forman parte de la comunidad de impacto y que nos ayudan a llegar más lejos en Latinoamérica para que más personas puedan seguir aprendiendo de estos espacios tan interesantes como los que vamos a tener ahora. Como les comentaba, estamos en nuestra última semana de Impacto Comunidad Virtual. Eso quiere decir que desde la próxima semana ya no vamos a tener webinars diarios, así que les recomiendo que aprovechen esta oportunidad de seguir aprendiendo en esta última semana. Y a mediados del mes de julio vamos a seguir con una programación completamente nueva, con menor frecuencia, pero igual de temas de muchísima calidad. Bueno, con eso damos cierre. Gracias totales. Muchísimas gracias Alberto, Felipe, Jaime, Juan Esteban por estar aquí. No sé si que Juan Esteban quisiera dar unas últimas palabras para cerrar este webinar. Agradecerles a todos por la participación, sobre todo a Impacto por ser el soporte y quienes permitieron este espacio, a Felipe, Alberto y Jaime por compartirnos su know-how y transferirnos este conocimiento, y sobre todo a los emprendedores, porque al final lo que buscamos con estos espacios desde DC Consulting Group, desde SIJA GPA y de Impacto, es justamente generar comunidad y permitir que un ecosistema crezca y avance en función de las necesidades que tenemos a nivel empresarial, a nivel económico como país. Entonces, nada más de eso y bueno, desearles muchos éxitos en este camino del emprendimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Esteban, y a todos los presentes que están aquí. Fueron bastantes participantes, así que ya saben, es un tema de muchísimo interés. Espero que se pongan todos en contacto con nuestros speakers para aprender más sobre esta oportunidad y además no desaprovechar que en este momento que ellos están brindando tan generosamente este apoyo gratuito. Entonces, bueno, muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Igual si